¿Qué tal, académicos del quinto de secundaria? Les saluda a su profesor Smith. El día de hoy vamos a retomar las clases virtuales en la subárea de formación ciudadana y cívica, tratando un tema muy importante que lleva por título los derechos humanos. Iniciaremos narrando el origen o la historia de la creación de los derechos humanos. Resulta que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, como nosotros podemos apreciar en la diapositiva, se va a crear una institución universalmente conocida como es las Naciones Unidas. Actualmente es conocido como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, una vez que ya la ONU se creó, la Organización de las Naciones Unidas entró en funcionamiento, va a ser liderada por una presidenta. Y esta presidenta se va a llamar Eleanor Roosevelt. ¿Quién era Eleanor Roosevelt? Eleanor Roosevelt, mis estimados amigos, era la esposa del ya fallecido presidente norteamericano Roosevelt. Entonces, ella, consciente del caos que generó la Segunda Guerra Mundial, consciente del número de víctimas a causa de la Segunda Guerra Mundial, va a solicitar la implementación, la creación de una norma, de una carta magna, de una ley que defiendan los derechos humanos. Y justamente cuando ella asume la presidencia de las Naciones Unidas, un 10 de diciembre de 1948, va a aprobar, va a redactar la Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A quien nosotros observamos en imagen, ella es la pionera de los derechos humanos, la señora Eleanor Roosevelt. Ya habiendo conocido la historia o el origen de los derechos humanos, nos queda hacernos una pregunta más, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Profe, ¿qué son los derechos humanos? Fácil, los derechos humanos, como podemos apreciar, mis estimados amigos, nos dicen, son derechos indispensables. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos derechos cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para todo ser humano. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas, de manera individual o colectiva, tenemos la responsabilidad de cumplir los derechos humanos. Nos menciona además de que estos derechos son reconocidos y protegidos. Profe, ¿quiénes reconocen y protegen los derechos humanos? Las constituciones políticas de los estados, ¿no? En el caso del Perú, nuestra última constitución política, redactada en 1993, en aquel entonces nuestro presidente Alberto Fujimori, en su contenido nuestra constitución contempla argumentos de los derechos humanos. Eso que este aspecto, ¿ve? Reconocidos y protegidos. A continuación tenemos otra interrogante. Nos dicen por aquí, ¿quién protege los derechos humanos? Es una pregunta sencilla que ustedes ya saben. ¿Quién protege los derechos humanos? Ah, facilito, profe. El Estado, pues, profesor. El Estado protege los derechos humanos a través de las constituciones políticas. Pero aparte del Estado, ¿qué otra institución está encargada de proteger y resguardar los derechos humanos? Fácil. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Que es una institución superior que también está encargada de velar por el cumplimiento y el cuidado de los derechos humanos. Entonces, si se les pregunta, mis estimados amigos, ¿quién o quiénes se encargan de proteger los derechos humanos? Fácil, a nivel universal, profesor, es el Estado y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ahora conoceremos la clasificación de los derechos humanos. Mis estimados amigos del quinto de secundaria, los derechos humanos están clasificados en tres grandes grupos. El primer grupo son los derechos civiles y políticos,
El segundo grupo está referida a los derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, el tercer grupo está dirigida a los derechos colectivos. A continuación, nosotros veremos el primer grupo titulado Los derechos civiles y políticos. ¿Qué nos dicen? Que son aquellos derechos dirigidos netamente a la integridad humana, dirigidas netamente al cumplimiento individual y a la política. Dentro de estos derechos vamos a encontrar, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la igualdad, que sería en el plano civil, y en el plano político encontramos el derecho a elegir y a ser elegido, ¿no? Entonces, ¿qué no quiere decir esto? Que en una sociedad no debe de haber discriminación. Todos tenemos derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la igualdad. Todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, sin importar la condición social. Como segundo grupo vamos a encontrar a los derechos económicos, sociales y culturales. Profesor, ¿qué son estos derechos? Estos derechos están encaminados o están dirigidos por velar en el cumplimiento de las necesidades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe de cumplir o debe de satisfacer las necesidades básicas de una sociedad, ¿no? Dentro de estos derechos encontramos el derecho a la salud. Por eso es que el Estado, mal o bien, en muchas ocasiones nos entrega una salud gratuita. Nos sentimos mal, a veces estamos yendo a una posta médica o al hospital y en algunos casos la atención es gratuita. Eso es una función del Estado. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la educación. En este caso o en este ámbito vamos a encontrar a los colegios estatales, a las universidades públicas, ya que es un rol del Estado velar por este cumplimiento o por esta necesidad. Asimismo vamos a encontrar el derecho a la seguridad social. Por eso es que existen los policías, porque su función es velar por la seguridad social. Entonces, en conclusión, los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos dirigidos al Estado para que ejecute o satisfaga las necesidades básicas de la población o la sociedad. Finalmente vamos a encontrar a los derechos colectivos. Profesor, ¿qué son los derechos colectivos? Como su mismo nombre dice, son aquellos derechos que se van a cumplir a través de una sociedad, en grupo. Como podemos observar, dice, se necesita o se requiere un esfuerzo común. Dentro de estos derechos vamos a encontrar, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿no? Es rol del Estado, es rol de la población, ¿no? Mantener un medio ambiente sano. Muchas veces la población solamente le echamos la culpa al Estado. Si una ciudad está sucia, no, es culpa del Estado. Pero no, también es derecho o también es responsabilidad de la población en mantener limpio un espacio, porque es un derecho vivir en un medio ambiente sano. Y finalmente, ya para terminar, la actividad que ustedes van a realizar consiste en hacer un círculo concéntrico en su cuaderno con los contenidos de las separatas referidas a los derechos humanos. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.